Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy nos vamos a remontar nuevamente a un par de años atrás, donde vamos a centrar nuestra atención en unos 130, 140 kilómetros de la capital al departamento de Guairá, Villarrica. Ahí fue el escenario, esta vez, de este crimen que había conmocionado no solo a toda la población de Villarrica, un pueblo chico, por decirlo así, por más de que a estas alturas sea ya una ciudad creciente, mucho más inclusive avanzada que otras tantas de alrededor. En aquel entonces y hasta hoy día sigue siendo como una familia pequeña la que vive en esta ciudad. Por lo tanto, la pérdida de un representante de la Iglesia Católica en aquella ciudad era algo sin duda que podría conmocionar y bastante a toda la ciudadanía de Villarrica. Esta es la historia, ocurrida en el año 2011, del padre Julio César Álvarez, un hombre muy querido, un hombre muy respetado no solo como jefe o representante de la Iglesia en esa ciudad, sino que era una persona de mucho carisma que tenía, digamos, esa sintonía con su comunidad, su feligresía. Y como les decía, Villarrica se constituye un poco en esa ciudad que más bien parece barrio, donde muchos se conocen, donde todos se conocen, por decirlo mejor, y donde eso hacía que el contacto con el padre de la comunidad sea mucho más fluido, se sienta más familiar, y evidentemente su muerte se tradujo en verdaderamente un terror y un susto para todos los pobladores. De hecho, que en aquel momento, cuando él muere, la ciudadanía no tenía más que otra hipótesis de venganza, de una situación hasta inclusive que atentaba contra la religión misma. Pero con el devenir de la investigación comienzan a decodificarse ciertos rastros en el cuerpo. El cuerpo habla, la escena del crimen habla, y eso hace que los investigadores comiencen a encontrar el sendero real de la investigación. Y a eso nos vamos a dedicar este año, o en este capítulo, mejor dicho. Vamos a ver de quién se trata y quiénes fueron los sospechosos de aquel crimen. Perfiles. Víctima. Nombre: Julio César Álvarez Basto. Edad: 45 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Estación, Villarrica. Profesión: sacerdote. Fue torturado y asesinado por un grupo de 5 jóvenes. Victimarios. Nombre: Nelson Darío Villalba Villalba. Edad: 25 años. Alias Pimpi. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Miguel, Villarrica. Profesión: estudiante. Actuó de campana, confesó el crimen y proveyó las identidades de los involucrados. Nombre: Silvio Salvador Riveros. Edad: 19 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Ipané. Profesión: estudiante. Fue el autor material del asesinato del sacerdote junto con otro cómplice. Nombre: Antonio Delfín López Varela. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Miguel, Villarrica. Profesión: estudiante. Conductor de la moto en que llegaron hasta la parroquia. Nombre: Francisco Fretes Marecos. Edad: 34 años. Alias Yumi. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asentamiento 29 de agosto, Ipané. Profesión: estudiante. Autor material del crimen. Prófugo con orden de captura internacional. Es buscado por la Interpol. Nombre: Guido Alberto Colmán. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Villarrica. Profesión: estudiante. Informante del grupo criminal. Prófugo con orden de captura internacional. Es buscado por la Interpol. Bueno, comencemos, digamos, por lo último, es decir, el día del hallazgo, ese día en donde la conmoción se despierta y detona todo. A él lo encontraron en su habitación, lo encontraron con rastros de violencia
Y para colmo estaba lo paradigmático del momento, porque lo encuentran un Jueves Santo de aquel año 2011, era abril el mes. Y eso hacía que evidentemente lo primero que pensaron los que compartían con él la parroquia, estamos hablando de un monseñor, un hombre del prelado con una jerarquía alta. Él tenía, digamos, una misión en nuestro país de recorrer varias parroquias. Era un diplomado del Vaticano. Entonces estamos hablando de una persona que evidentemente tiene mucho peso dentro de la estructura vertical de la iglesia. Quizás por eso es que en un primer momento las personas que lo rodeaban de la misma institución católica comenzaron a entender o pensaron que lo que le habían hecho tenía una representación con la religión. A ver, voy a ser directo con ustedes. Quizás hasta que personas creyentes del oculto, del ocultismo, del satanismo pudieran haber hecho eso. Era una de las primeras cosas que comenzaban a pensar apenas lo habían encontrado de esa forma, porque no tenía rastros de haber sido, por ejemplo, víctima de un asalto, un atraco, al menos en aquel momento. Más bien parecía un hecho de venganza, un hecho donde querían dejar un mensaje muy claro al haberlo golpeado tanto, al haberlo torturado de esa manera. Eran las 7:30 del 14 de abril del año 2011. Esperaban que él se levantase con todo el ánimo de siempre. Era un día, digamos, de reflexión, un día donde que iban a aguardar también la llegada de feligreses a la parroquia. Y él no se levantaba, no se despertaba. Ya era tarde, digamos, para las actividades que tenían previstas para esa jornada. Por eso fueron a buscarlo. Y lo encontraron muerto. ¿Qué pasó? Las puertas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica continuaban cerradas. Eran aproximadamente las 7:30 de la mañana del jueves 14 de abril del año 2011, cuando Sonia Arévalos ingresó a la casa parroquial. Un abrumador silencio invadía los pasillos de la iglesia del barrio Estación. Ese día especialmente, sus pasos parecían hacer eco en todas las paredes y el piso le transmitía la sensación más extraña que había sentido jamás. Acompañada de un persistente escalofrío, se introdujo hacia el interior hasta llegar a la habitación del monseñor Julio César Álvarez. Ella presentía que algo no andaba bien y sabía que algo había pasado. La intensa lluvia caída en la noche anterior parecía haber dejado un lúgubre ambiente que se hacía cada vez más intenso. Al llegar al cuarto del religioso, se encontró con la más estremecedora escena. En el suelo, boca abajo y con signos de extrema violencia, yacía sin vida el sacerdote. En este lugar exacto fue encontrado el cuerpo, en aquel entonces, del monseñor Julio César Álvarez, de boca para abajo, más o menos en la dirección de la ventana, desde el lado frontal, ahí donde está el póster del extinto monseñor Álvarez. Ahí estaba el acondicionador de aire que climatizaba la habitación de entonces. Aterrada, Sonia llamó a los agentes de la comisaría primera local, quienes llegaron rápidamente al sitio y procedieron a acordonar el perímetro para proteger la escena del crimen. Justamente ese día estaba por el microcentro de Villarrica con el entonces jefe de prevención y seguridad del comisario principal Chamorro. Estábamos en el móvil patrullero, de repente el jefe de la comisaría primera, barrio Estación, el suboficial principal Aristides Mercado, comunica el hecho del hallazgo del cuerpo sin vida en la iglesia del barrio Estación. Es ahí que de forma inmediata nos comunicamos con el jefe, donde nos indicó que fue encontrado el cuerpo sin vida, maniatado. Es una situación que llamó poderosamente la atención, por lo que de inmediato nos constituimos hasta, digamos, la casa parroquial de la iglesia.
ingreso, primeramente por un salón, luego está el dormitorio, y en donde vimos una escena conmovedora, el padre tirado en el piso, boca abajo, con las manos maniatadas hacia atrás, justamente con una camisa de aupoí, también los pies, y con una toalla en la boca. Esa es la escena que habíamos encontrado y como también las cosas desparramadas en ese dormitorio. Casi 4 horas más tarde, finalmente llegaron los agentes del laboratorio forense de la Fiscalía, quienes desde Asunción partieron hacia la capital del departamento del Guairá en compañía de los agentes de criminalística para levantar las evidencias que más tarde serían clave para la resolución del caso. El procedimiento duró varias horas. Al filo de las 16 horas de ese día, por fin el cuerpo del sacerdote fue sacado del sitio y trasladado a la morgue judicial del Hospital Regional de Villarrica para realizar el análisis forense correspondiente. Entrada la noche, el cuerpo fue devuelto a la iglesia después de las 20 horas de aquel día para su velorio. El crimen consternó a toda la comunidad villarriqueña y nacional. Y es un hecho que conmovió a toda la ciudadanía villarriqueña, donde todo el mundo se congregó frente a la iglesia, frente a la casa parroquial, lamentando el hecho, por cierto, trágico ocurrido en esa noche madrugada. La hazaña del asesinato caló hondo en el espíritu religioso, dejando una profunda herida. La conferencia episcopal expresó sus condolencias a través de un comunicado, al igual que las diferentes instituciones eclesiásticas. Y esa información fue captada por Guido Colmán e informó a Nelson, él a su vez a estas personas del panel, quienes fueron para cometer el hecho con la seguridad de que el monseñor tenía grandes sumas de dinero en la casa parroquial. En aquel tiempo, el obispo Ricardo Valenzuela declaró 2 días de duelo diocesano por la muerte de Álvarez, quien tenía título honorífico de monseñor. Los rastros de tortura en el monseñor Julio César eran muy notorios. De hecho, su muerte fue muy traumática. Él había sido castigado de una manera brutal. No tuvieron piedad con él. No tuvieron un atisbo de humanidad al momento de someterlo. Tenía rastros de golpes en los genitales, tenía heridas defensivas, es decir, rastros al menos de que se quiso defender, pero las heridas defensivas se descubren después. Tenían también rastros en el cuello y lo encontraron con una almohada que habían utilizado para cubrirle el rostro, para generarle eso, la falta de oxígeno, asfixiarlo. Realmente fue brutal. La intención era, en un primer momento, según lo que se entendía, ajusticiarlo a él por la manera en que lo habían encontrado. Pero luego los rastros visibles de violencia también hacían pensar a los investigadores que querían sacarle información a Monseñor. Entonces, ¿qué es lo que buscaban las personas que lo mataron, o él o los asesinos? En ese entonces aún no descubrían que se trató de una banda. En ese momento presumían de 1 a varias personas que pudieron haber entrado y reducido al hombre, aprovechando que éste estuviese dormido o en un momento, digamos, de indefensión, haberlo atacado. Es lo que en una primera parte también se presumió por la forma en que él encontró. Y si eran varios, bueno, imposible para un solo hombre defenderse de varias personas. De ahí es la deducción, de las 2 deducciones que se hacían en aquel primer momento. En heridas que hablan, el entonces forense que inspeccionó el cuerpo daba esos mensajes que les decía, es decir, dio a entender de que evidentemente los golpes no eran solo golpes de signos de venganza o signos de un notable mensaje, por decirlo, mafioso, sino que estamos hablando de un incesante golpe provocado al cuerpo con la intención de infligir dolor
con una consecuencia o con una intención notable. Eso se puede deducir del informe en aquel entonces en Heridas que Hablan. Heridas que hablan. Vestido solo con un pantaloncito de dormir, maniatado y con marcas de rasguños en diferentes partes del cuerpo, entre ellos los genitales, así encontraron al monseñor Julio César Álvarez. De pies y manos estaba atado con una tela y amordazado por una toalla. Su rostro fue casi desfigurado a golpes de puntapié. Alrededor de su cuello tenía una camisa de Aopoí con la cual fue estrangulado. Solamente encontraron dineros de baja denominación. En una de esas oportunidades él gritó, siguió gritando, pidiendo auxilio. Trató de taparle la boca a Nelson Villalba, donde el monseñor le muerde en uno de los dedos. Bueno, que fue corroborado por los médicos en la inspección médica que le habíamos realizado después de detener. Pero eran 3-1 y Silvio Salvador era un tipo fornido y dice que Francisco era más fornido que los tres. Se torturan porque al ingresar estas personas ya hicieron ruido para violentar la primera puerta. También volvieron a hacer ruido para violentar la segunda puerta que daba con el dormitorio del monseñor. Él ya sintió, él inclusive realizó una llamada a una vecina que no lo atendió. Y después él ya se encontraba gritando, es por eso que tratan de reducir, le reducen, le aplican golpes, ya sea, y luego le piden, una vez dominado, le piden el dinero. Y al manifestarle que no cuenta con mucho dinero, empiezan a, digamos, a torturarle para sacarle la información necesaria. De acuerdo a lo manifestado por estos asesinos, ellos dijeron que le dejaron vivo al monseñor, que ellos no pensaban que iba a morir, pero imagínense con una toalla introducida en la boca, que prácticamente no murió por los golpes, sino que por asfixia. Le faltó el aire y de acuerdo a los que era también asmático y por esas cuestiones también se complicó su situación a no poder ser auxiliado o ayudado por otras personas. El equipo médico y forense que llegó desde la capital del país hasta Villarrica determinó que su muerte se habría dado en los primeros minutos de la hora cero del jueves 14 de abril, de acuerdo al tiempo de descomposición que tenía ya el cadáver al momento del hallazgo. Ahora vamos a hacer una especie de retrospección en la vida de Monseñor para recordar un poco quién era él, cuál fue el motivo de su estadía en el país, a qué se dedicaba, un hombre bastante joven, digamos, cómo comenzó, cómo se inició en la institución católica y de ahí cómo llega a ser una persona también con un rango bastante importante dentro de lo que es las relaciones exteriores del Vaticano, ¿verdad? Recordándoles un poco que él era un diplomado del Vaticano, tenía un rango dentro de lo que vendría a ser una especie de cancillería, en el caso un Estado, ¿verdad? Porque el Vaticano es así. Y por eso vamos a recordarlo, digamos, con esta reminiscencia, con este dato biográfico de lo que pudimos rescatar con la colaboración también de nuestro compañero Nino Silguero, periodista de la ciudad de Villarrica, que en algunas o varias oportunidades llegó a conversar con él, bastante allegado a este hombre de la iglesia, y pudimos construir en parte una especie de perfil de Monseñor para conocerlo y para que también ustedes puedan ver si es que este perfil encaja dentro de lo que podría ser una víctima de un ajuste de cuentas, por algo, cualquiera sea el motivo, siempre ubicándonos en ese momento aún irresoluto de este crimen. Este era Monseñor de 45 años, asesinado a golpes y asfixiado en aquel 2011. ¿Quién fue Monseñor Julio César? Julio César Álvarez Bastos, noveno hermano entre los 10 hijos concebidos por don Aureliano Álvarez y Emilia Concepción Bastos, nació en Cazapá el 8 de octubre del año 1963.
Realizó sus estudios en el Seminario Mayor de Asunción y fue consagrado sacerdote diocesano el 16 de diciembre del año 1989 a los 26 años. Estudió teología moral y obtuvo el título de licenciado en la Facultad Gregoriana de Roma. Posteriormente estudió diplomacia en la Facultad Santo Tomás de Aquino del Vaticano, recibiendo el título de doctor en Derecho Canónico. Álvarez Bastos se destacó con sobresalientes notas, convirtiéndose en el primer sacerdote paraguayo que escribió su nombre en el servicio diplomático del Vaticano y el primero próximo a ser nuncio del Papa. Prefiero que me llaman Padre Julio, que es el nombre que me dieron en mi inicio de trabajo pastoral en Villarrica. Luego por el trabajo diplomático me dieron el nombramiento de capellán de su santidad, que es lo que son los monseñores. ¿Sí? Entonces, o sea que usted es capellán. Es capellán de su santidad, esos son los monseñores. Ah, ya. Y entonces es lo que en Roma se diría monseñorino, o sea que es un monseñor que no es obispo. ¿Cómo? A ver, explica. Monseñorino, un pequeño monseñor sería la traducción. Como un pequeño burgués. Pequeño monseñor. Pequeño monseñor. Hablaba en total 11 idiomas, lo que le permitió durante muchos años cumplir importantes funciones en varios países del mundo, trabajando en la Nunciatura de Corea, Mongolia, Siria y Cuba respectivamente. En el año 2002 recibió el título honorífico de Monseñor y en el año 2007 solicitó permiso al Vaticano, pues decidió regresar a nuestro país para cumplir un noble trabajo como sacerdote de parroquia y poner todo su conocimiento y experiencia al servicio de sus ciudadanos, en especial de los más pobres y carenciados. Fue cura párroco de la parroquia Santa Lucía y director del Colegio Santa Lucía de Villarrica, asesor diocesano del Movimiento Familiar Cristiano de Villarrica, formó a seminaristas del Seminario Mayor de Asunción y fue secretario canciller del Obispo de Villarrica. También cumplió funciones como director de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica Camões Guairá y como profesor de la Universidad Católica y Nacional de Villarrica, asesor del movimiento Schoenstatt de Villarrica, miembro del organismo colegiado de la Iglesia del Paraguay y juez de segunda instancia de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Estuvo como firme candidato para obispo de San Lorenzo. Ocupó además otros cargos de suma relevancia. Fue cura párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Estancia de Villarrica desde el año 2009 hasta la madrugada del 14 de abril del año 2011. De acuerdo a las informaciones que teníamos, él iba a estar un buen tiempo más haciendo tipo una pasantía por el Paraguay y luego regresar al Vaticano. Y justamente en ese lapso de tiempo es asesinado. Sus padres en esos tiempos vivían todavía desde Cazapá y lo estimaba mucho la gente, especialmente del barrio, porque es una persona que trabajaba con la gente, con la comunidad. Yo lo conocí, yo estuve una época ya por los 95, 96 por el departamento de Cazapá, en donde le conozco a él y a toda la familia. El sacerdote dejó huellas imborrables por su don de gente, su amabilidad, su entrega y su gran generosidad. Para comenzar con la investigación y los primeros pasos de la policía, tenemos que recordar que siempre, como parte de un proceso normal de investigación de la policía, lo primero que hacen los investigadores es recurrir a las personas del entorno inmediato de una víctima. De acuerdo a eso, a esas entrevistas, se puede establecer quiénes fueron los últimos en compartir con él y nuevamente, a partir de ahí, se comienza a estudiar el perfil y ver si alguno de ellos tenía o guardaba algún tipo de rencor, algún problema, algo irresuelto con la víctima y comenzar a configurar la teoría de la venganza, porque era la que en aquel momento, al menos en las primeras horas, tenía mucho peso debido a los rastros que había quedado en el cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo y al verificar la escena del crimen, comenzaron a faltar cosas. Y es ahí donde la cuerda de investigación de un robo o un homicidio con fines de robo comienza también a tener algo de sustento para los investigadores, y 2 personas fueron las primeras en ser detenidas. 2 hombres que eran considerados como ayudantes, asistentes o secretarios de Monseñor en aquel tiempo. Fueron los primeros en caer en la investigación policial. Secretarios detenidos. El cielo persistía en su tono gris
que había dejado la lluvia del miércoles. Apenas algunos minutos habían transcurrido del hallazgo del cadáver del monseñor cuando la policía villarriqueña informaba sobre la detención de 2 personas. En ese momento, la policía manejaba un abanico de hipótesis en torno a lo ocurrido, desde un posible crimen pasional hasta un salvaje robo, considerando que algunas pertenencias habían desaparecido, entre ellas 2 computadoras. Los detenidos eran 2 hermanos, Federico y Cristian Areco Flores, quienes llegaron a la parroquia pocos minutos después del hallazgo. Federico era encargado de la contabilidad de la iglesia y Cristian, secretario personal del cura. Justamente ellos fueron las últimas personas con las que el religioso tuvo contacto el día anterior, previo a su muerte. Los investigadores manejaban la información de que los jóvenes de 20 y 22 años estuvieron en contacto con Álvarez hasta las 22 horas de la noche del miércoles 13 de abril. Ellos fueron interrogados por el fiscal del caso, Carlos Alvarenga, a quien explicaron que el monseñor los llevó a su casa y después de eso ya no tuvieron contacto con él. Al confirmarse su versión, ambos fueron liberados nuevamente. Bueno, como ya escuchaban, estas 2 personas fueron puestas en libertad después de no encontrarse algún elemento que pueda sustentar la teoría del robo o la venganza. No habían formas de vincularlos, entonces fueron, si bien quedaron bajo la lupa de la investigación, quedaron sueltos, puestos en libertad de manera inmediata. Con eso, la policía nuevamente estaba en foja cero. De nuevo tenían que comenzar a investigar todo el entorno de Monseñor para saber quién o quiénes lo mataron. Vamos a hacer la primera pausa en escena del crimen y al volver las primeras pistas ya de los investigadores que los llevarían posteriormente a resolver este caso. Hoy estamos investigando, rememorando el caso del homicidio de un sacerdote, de un monseñor en Villarrica. Se trata de Julio César Álvarez Basto, de 45 años, quien fue muerto en manos de un grupo de delincuentes que habían pretendido en aquel momento un importante dinero. Pero en esta línea del tiempo que estamos atravesando, eso no estaba muy claro aún para la policía. Lo que sí tenían bien en claro fueron los rastros de tortura, fue la forma en que lo habían castigado, que lo habían golpeado y cómo abandonaron el cuerpo ahí, a un costado de la cama de la habitación donde él dormía. Lo habían asfixiado con una prenda de vestir, de una guayabera, utilizaron una almohada, le patearon en los genitales, lo arañaron y probablemente él tenía rastros también de defensa contra los que en ese momento eran sus captores o sus victimarios. En ese primer instante habían demasiadas hipótesis que investigar. Por un lado, lo que dictaba el cuerpo de la víctima era un ajuste de cuentas. Lo mataron porque se vengaron por algo. Tuvo algún problema tal vez, alguna deuda, algún inconveniente con alguien. Hasta se pensó en alguna parte de todo esto, aunque fue muy efímero, que podría hasta ser de un tinte religioso, es decir, personas que practicaban el satanismo, en venganza, cuestiones como esa. El rumor, la imaginación voló y bastante en aquel momento, pero nada de eso era tangible o era científico para la policía. Necesitaban realmente probar qué fue lo que pasó con Monseñor, un hombre de peso inclusive en la iglesia. Él era un diplomático del Vaticano, estaba en una especie de gira por parroquias, en este caso en el departamento de Guairá. Pues entonces el tiempo pasó y también los datos por las oficinas de homicidios de la policía en aquel momento. Y una de esas teorías, una de las tantas, por cierto, que en aquel momento estuvieron ahí en manos de los investigadores, fue una herencia, una pelea, una discusión por una herencia que podría haber dejado Monseñor, y entonces eso motivó a su asesinato para el cobro posterior. En esa línea de sucesión pudo haber estado el hermano.
que fue objeto de una investigación y más aún cuando detectan que este hombre tenía antecedentes. Entonces era una especie de sentido común para los investigadores imaginar que él pudiera saber algo. También la familia fue investigada en aquel momento. Criminal conflicto familiar. Los investigadores corrían contrarreloj, tanto en la comunidad religiosa como en la villarriqueña. Los rumores empezaron a correr rápidamente. El móvil del crimen parecía difícil de determinarse y un sinfín de hipótesis surgió. Uno obligó a los encargados de la investigación a averiguar los pasos de ciertos miembros de la familia del religioso, pues hacía referencia a un conflicto familiar por la disputa de una herencia. Los policías, tras las pistas de uno de los hermanos de Julio César, Carlos Gilberto Álvarez, quien de acuerdo a los datos proveídos en aquel tiempo por el sistema de informática de la policía, contaba con una orden de captura pendiente por estafa. La información fue revelada por una de las hermanas del fallecido, pero finalmente la misma había sido descartada. Ese mismo día del asesinato, otra persona fue detenida y también otra persona fue detenida por error. Debido a, si tomamos el caso de los secretarios, que si bien no se puede constituir un error, fue una especie de sospecha que llevó a una situación de demora o arresto preventivo para averiguar por dónde habían estado, si es que tuvieron contacto con Monseñor, igual puede constituirse en un paso en falso que dieron los investigadores, al menos en aquel momento. Y en este caso, Juan es uno de aquellos que se puede considerar que su arresto fue en vano porque no sumó ni restó nada. El hecho que haya estado alrededor de la parroquia, por la zona, en una actitud que gusta llamar a la policía como sospechosa, hizo que haya entrado dentro del perfil de los que pudieran estar involucrados con el caso, con el asesinato. Es por eso que ese mismo día lo arrestan y comienzan con su ronda de averiguaciones. Más tarde tuvieron que soltarlo porque tampoco encontraron elementos que pudieran sostenerlo al brutal crimen. Detenido por error. La policía no descartaba hipótesis en la búsqueda de los autores del alevoso crimen. La rápida acción de los agentes del orden, que intentaban fijar un norte en la investigación, acabó con la detención de un ex convicto en la misma tarde en que se produjo el salvaje hallazgo. Su nombre era Juan Lescano, conocido como Gallo, y tenía varias entradas a prisión por robo, robo agravado y otros delitos menores. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores para fijar su mirada en él fue que se lo había visto rondando alrededor de aquel tiempo durante la semana previa al horrendo homicidio. Su detención se produjo en el mismo barrio donde se había puesto fin a la vida del sacerdote Julio César Álvarez y parecía ser un potencial sospechoso, pero su detención fue corta. Cuando aún la tarde no se convertía en noche, los policías tuvieron que desvincularlo del caso al descartarse de que él pudiera haber tenido participación en el hecho. No obstante, el delincuente continuó detenido al confirmarse que estuvo involucrado en un asalto perpetrado en la misma zona en la noche del miércoles 13 de abril. «48 horas después del crimen, finalmente la policía tuvo una información certera que condujo al autor del hecho. Y fue una situación hasta, podríamos decir, fortuita, producto de la casualidad y también mucho de sentido común y deducción, lo que sirvió para poder detener a quien sería el principal cerebro de esta operación de asesinato o de este crimen, a Monseñor. Fue un trabajador ambulante, un hombre que vendía, un macatero que vendía ollas y otros productos casa por casa, y había llegado a la parroquia a ofrecer uno de esos productos a Monseñor. Esta deducción o este dato que conecta a este hombre que le estoy contando, a este macatero, con el crimen, salta en otro sitio. Salta como un fusible, un informante. Y este contacta con la policía para avisarle sobre algo que le llamó la atención, una situación muy particular, y ahí es donde salta el elemento de la deducción y el sentido común que hace la policía para que digan, señores, este es nuestro hombre. Fueron hasta él y
ahí hay una suerte de una de cal y otra de arena. Porque si bien tuvieron suerte en dar con el cerebro y algunas movidas que hicieron mediante eso, les restó alcance a la hora de dar con todo el grupo. El ojo del investigador. Una pista clave. Gracias a Dios he recibido la información de fuente fidedigna de que una persona había estado buscando algún móvil para traslado de electrodoméstico en horas de la madrugada. Esa es la información clave que había recibido. Él había informado a mis superiores de turno en esa oportunidad, también a la agente fiscal, y le dije que esa información iba a seguir. Recuerdo también que fueron para coayudar en la investigación el camarada César Silguero, también estuvo por Villarrica, a quien le comenté y me dijo, bueno, seguí esa información y lo hice. El primer sospechoso. Es así que solicité la orden de allanamiento de uno de los sospechosos, en este caso Nelson Villalba, apodado Pinti, cuyo domicilio es el barrio San Miguel. Ya teníamos la casa vigilada, pero estaba la tele prendida, el ventilador trabajando y nadie en la casa. Él no volvió a la casa después del hecho. Volvió y lo localizaron. Íbamos a allanar en horario extraordinario, pero hubo un corte de luz, lo que hizo que se posponga el procedimiento y situación también que aprovechó esta persona para introducirse en su casa. Y una vez a dar la claridad del día, allanamos la casa. Él, también con el hecho que cometió, estaba pispando por lo visto, se dio cuenta, huyó. Él huyó, pasó a otro patio de su domicilio, corrió por pasillos, fue perseguido por la policía, por último ingresó a un cementerio del barrio San Miguel, al costado de un establecimiento ganadero del Carancho. Pero por suerte el establecimiento tiene un campo abierto en donde uno puede divisar si salió y huyó por el campo, pero no pudo ser divisado, entonces tuvimos que realizar una búsqueda minuciosa en el cementerio, en donde debajo de un árbol, como se dice, yuquerí, él se introdujo, trató de taparse con hojas secas y al ser sorprendido trató de huir, pero como el yuquerí es una planta, quedó del pantalón, de la camisa, es el lugar donde le pudimos detenerlo. Confesó y delató a otros. Con esta detención tuvimos la suerte también de que pudo colaborar con la investigación y comentar cómo sucedieron los hechos, mencionando en esa oportunidad de que fueron dos personas que han viajado de la ciudad de Ipané a Villarrica que cometieron el hecho y que estas personas ya volvieron nuevamente a Ipané. Ahí ya teníamos claro el panorama con uno de los presuntos autores, no presuntos, condenados hoy del hecho. Detenidos en Ipané. Y la investigación continuó con nuestros pares de Asunción. Pasamos los datos que estábamos teniendo los detenidos. Tal vez entonces que el mismo día, cercano al mediodía, fue detenido el segundo partícipe de este hecho, autor de este hecho, Silvio Salvador Riveros, en la ciudad de Ipané, por personal de investigaciones acá de Asunción. Entonces ya iban encadenándose la situación, todo salió, digamos, gracias a Dios, el procedimiento en forma. Entonces, al tener un detenido acá en Asunción, nos trasladamos la comitiva fiscal policial con el fiscal Alvarenga hasta el domicilio del segundo detenido, que fue Silvio Salvador Riveros, en donde se pudo incautaar en sus casas algunos evidencias que han robado de la casa parroquial, como notebook, maquinita de fotografiar. Todo crimen necesita un contexto, un porqué, la motivación.
En algunos casos es el pasional, en otros casos es la venganza, que tiene muchos tintes. Puede ser por una cuestión económica, puede ser por una cuestión de celos, puede ser por una cuestión de simple desaveniencia. En el caso del homicidio de Monseñor había una situación económica, era el factor del dinero, la codicia, el que llevó nuevamente a ponerlo como un hombre vulnerable, una víctima de robo. Casualmente, este vendedor, cuando fue a ofrecer su producto, escuchó algo que le sirvió como dato para organizar a una banda que se encargaría de entrar a la parroquia y llegar a cumplir con lo que había escuchado, es decir, apoderarse con ese dato que él había escuchado. Esto la policía, esta conclusión, llega a la policía luego de una serie de procedimientos que hizo para poder armar el rompecabezas. Y si bien tuvo la desventaja de que muchos hayan huido, hayan escapado, de todas formas igual obtuvieron el motivo, la motivación suficiente para respaldar que este hombre al que habían detenido, a Nelson Villalba, era realmente el autor del hecho. Todo cuadraba, todo tenía lógica y con eso prácticamente tenían el caso cerrado una tercera, cuarta parte. Solo faltaría después dar con todo el grupo, pero al menos lo principal estaba hecho. ¿Por qué lo mataron? Bueno, estas dos personas tenían contacto con el otro, Nelson Villalba, Pimpi. Ellos iban a Villarrica, cometían un hecho de robo domiciliario, luego volvían. Es por eso que manejaban la información de que el Monseñor Julio César Álvarez Basto iba a adquirir una camioneta, digamos, de alta gama. El informante. Levantaba los datos Guido Colmán. Es una persona que iba por la iglesia, la casa parroquial, ofreciendo algunos productos, pero con la sola intención de levantar datos. Y como que va a ocurrir las cosas, el día en que estuvo por la casa parroquial, le ofreció al Monseñor una sartén que había adquirido. Ya cercano a la 1 de la tarde. Luego el Monseñor tenía 2 secretarios, tenía una secretaria, entonces le dijo a ellos que se apuren en preparar los papeles, que iba a ir al banco a retirar el dinero, a realizar una transacción que hicieron, ¿verdad? Pasó inmediatamente el dato. Y esa información fue captada por Guido Colmán e informó a Nelson, él a su vez a estas personas del PANEC, quienes fueron para cometer el hecho con la seguridad de que el Monseñor tenía grande suma de dinero en la casa parroquial. El dinero fue depositado de nuevo. La transacción que hicieron, ¿verdad? De un banco sacaron y depositaron a otro banco. Y es una transacción que había hecho, ¿verdad? Como dije, sacar del banco, depositar a otro. Son transacciones normales, algunos que dicen por esa situación, pero digamos, ya desconocían esa segunda transacción de depósito a otro banco. Se organizaron rápidamente. Porque Nelson en ningún momento implicó a los villarriqueños, a Guido y a otra persona que también los trasladó, porque ellos estaban en el barrio San Miguel. En la casa de Nelson estaba Silvio, Francisco, Guido. Luego, en esos tiempos, el personal de investigaciones se movilizaba en vehículos particulares, patrullaba esa zona. Es por eso que ellos, con esa intención, digamos, maquiavélica que tenían, optan por venir al microcentro de Villarrica, en la casa de un amigo, de donde salieron y fueron para cometer el hecho. Y esa persona, esa información brindó Silvio. Y es por eso que después de la detención de Silvio, se procede a la detención de esa persona que los acogió, digamos, en el apartamento. También los trasladó a bordo de una motocicleta hasta el lugar de los hechos, de donde luego los rescató.
Estamos hablando de Antonio López Varela. En constante comunicación. Estuvieron ahí queriendo bebida alcohólica, de ahí salieron hasta el lugar, volvieron al lugar, de acuerdo al cruce de llamada, hubo comunicación desde frente de la casa parroquial de Antonio con los autores que estaban dentro de la casa parroquial. La huella de Francisco en la frente del monseñor. Resaltar un poco la labor de la policía, el personal de criminalística, porque posteriormente nosotros allanamos la casa de Francisco Fretes Marecos. De ahí incautamos un par de champión, porque el personal de criminalística tomó placas fotográficas, tomó muestras de la frente del monseñor, en donde quedó la plantilla impregnada del champión. Se realizó las comparaciones y daba con la que se encontró por la frente del monseñor. Nelson dejó su zapatilla. Nelson Villalba, al huir, dejó abandonada su zapatilla. Esa zapatilla fue incautada, que coincidía con las pisadas que habían ingresado en la sala y en la pieza del monseñor. Se hizo un trabajo técnico espectacular que sirvieron para que reciban una condena de 27 años de penitencia. Robaron una ínfima suma. No, llevaron 200.000 guaraníes, pero inclusive posteriormente en el allanamiento del local ya, porque se resguardó la escena del crimen, ya posteriormente se tuvo una orden judicial de ingresar y ver el lugar. En muchos sobres se encontró dinero de baja, 200, 300, 500.000 guaraníes que no supieron llevar. Ellos vinieron por la plata grande, como le manifesté. Guido Alberto Colmán y Francisco Fretes Marecos son dos de los hombres que hasta hoy, hasta este 2021, o parte al menos de este año, ellos están aún prófugos. Aprovecharon aquella información que no fue rápidamente, por decirle, rodeada por la policía, por ese cruce de datos, esa distancia que había entre donde vivían parte o algunos componentes del grupo y donde vivía el autor material moral de este hecho y material también, que era Nelson, y sirvió, digamos, como ventaja para que ellos pudieran escapar. Y hasta hoy día no se logra consolidar la detención final de ellos dos, que también tuvieron su parte en la tortura y homicidio de este hombre de la iglesia. Ellos hasta hoy día siguen con orden de captura, siguen con elementos pendientes. Y lo raro es que nunca más los encontraron. Saben dónde vivían, se tiene datos, se tiene el apellido, se tiene inclusive datos de las familias de cada uno, pero nunca los encontraron. Es como si la policía se haya olvidado de dos integrantes de un grupo homicida. Esta es la historia de los dos prófugos que hasta hoy continúan siendo buscados por la policía. Dos continúan prófugos. La detención de los primeros involucrados permitió a los uniformados esclarecer el esquema completo de los asaltantes asesinos. Los últimos dos implicados fueron identificados como Guido Alberto Colmán y Francisco Fretes Marecos, ambos prófugos de la justicia hasta hoy día. Posterior al crimen se emitió una orden de captura internacional para ambos. Pudieron haber salido porque todos los procedimientos estaban saliendo por todos los medios de prensa. Es por eso que habrán salido del país o se habrán escondido muy bien hasta que tengan la oportunidad y la forma de salir en forma clandestina del país. La información que teníamos que estaban en la Argentina, en la Barraca, algo así. Creo que es un asentamiento, no manejo en Buenos Aires, pero es así. Francisco, conocido como Yumi en el mundo criminal, contaba con antecedentes por hurto y reducción. También estuvo vinculado al asesinato del empresario Roberto Atilio Schubaum
en diciembre del año 2010, meses antes del crimen del sacerdote. Él era oriundo del distrito de Borja, pero vivía en Upané en el tiempo en que se vio implicado en el funesto episodio. Era vecino de Silvio Salvador, pero la policía no había ubicado aún su domicilio, lo que facilitó su huida al enterarse que estaban merodeando el lugar. Desconocíamos la casa de Francisco, no quedaba lejos de la casa de Silvio. Él, al ver la comitiva fiscal policial, ya huyó del lugar, no pudo ser detenido. Es el prófugo hasta hoy día. Una situación similar fue la que se dio con el prófugo Guido Alberto, pues este también era vecino de otro de los implicados, Nelson Villalba. También Guido Colmán vive en el barrio San Miguel, prácticamente a una cuadra de la casa de Nelson. Es por eso que cuando hubo la persecución, el allanamiento, la persecución y la detención de Nelson, él ya se dio la fuga. Claro, cuando eso todavía no se sabía que él era el informante, así es. Así es. Esa información ya conseguimos nosotros después de la detención de Silvio. El fiscal Carlos Alvarenga imputó a ambos criminales, aunque nunca fueron localizados para enfrentar juicio oral y público en torno al asesinato del sacerdote. Vamos a hacer el último corte en escena del crimen y al volver, para cerrar el capítulo, ¿cuántos años de condena recibió Nelson por el asesinato de este hombre? Corte y ya volvemos. Y para finalizar la condena, una condena que tiene a 3 de todo el grupo que finalmente fue conformado por Guido y Nelson, los 2 principales de este grupo. Guido, que pasa a ser fue el vendedor ambulante quien escuchó accidentalmente, por decirlo así, la conversación que tuvo Monseñor sobre la compra de una camioneta y un préstamo que iba a hacer para ello. Ese mismo comentario se lo hace a Nelson. Nelson a su vez conversa con otros amigos suyos con quienes se dedicaban a hacer robos en Upané. Y así se conforma el grupo que finalmente va ese miércoles santo a Villarrica a matar, o en realidad intenta sacar la información sobre dónde estaba el dinero, a Monseñor, y lo termina matando porque les había dicho que el dinero lo movió de un banco a otro. No se convencieron de eso, pensaron que los estaba mintiendo y lo terminan matando. Por todo esto, probado por la policía, ya sea por confesión de parte, como también con algunas pruebas encontradas durante todos los allanamientos que se hizo, finalmente el tribunal dio este fallo. La condena. 1 año y 6 meses después del crimen de los 3 involucrados en el asesinato de Monseñor, se enfrentaron a los tribunales. El miércoles 24 de octubre del año 2012 se inició el juicio oral y público. Integraron la mesa juzgadora los magistrados Juan Ricardo Gómez Centurión, Luis Jiménez Sánchez y Víctor Ramón Caroni. El fiscal Carlos Feliciano Alvarenga solicitó la pena máxima para los procesados Nelson Darío Villalba, Silvio Salvador Riveros y Antonio Delfín López Varela. Acompañó la acusación del Ministerio Público la abogada de la familia Álvarez Bastos, Norma Girala, quien impulsó la querella adhesiva. Casi un mes después, finalmente el Tribunal de Sentencia deliberó. Nelson Darío Villalba y Silvio Salvador Riveros fueron condenados a 25 años de prisión, mientras que Antonio Delfín López Varela fue condenado a 20 años de cárcel como cómplice del crimen. En ningún momento del acto procesal del juicio oral pidieron disculpas o perdón a la sociedad, a los familiares de la víctima. Es más, Silvio Salvador Riveros habló con medios de prensa y dijo, bueno, la 27 años, es como que no dimensionaba la magnitud del hecho. Fue así, no dimensionaron ese hecho tan triste y monstruoso que hicieron. La defensa del criminal solicitó un nuevo juicio contra él, pues consideró exagerada la pena. Intentó escapar.
En 2 ocasiones entre agosto del año 2017 y febrero del año 2018, Silvio Salvador Riveros intentó escapar de la cárcel de Concepción, hasta donde fue trasladado para cumplir su condena por el asesinato de Monseñor. La primera ocasión fue el 25 de agosto del 2017, cuando ocupaba el pabellón cristiano de dicho recinto. En la segunda ocasión, el 5 de febrero del año 2018, los agentes penitenciarios frustraron el plan en medio de un cateo. Y llegamos así al final de un capítulo más de Escena del Crimen, nuevamente agradeciéndoles por la compañía de siempre. No se olvide que este capítulo va a estar disponible en esta semana ya en nuestro canal de YouTube en Unicanal. Y por supuesto los días domingos siempre la reiteración de este episodio para que usted pueda volverlo a ver. Y nada más que en las palabras de nuestro compañero Nino, es llamativo que nunca la iglesia haya incorporado este crimen para su investigación, hayan intentado acompañar como querellante al menos para que se pueda insistir con Interpol o la policía de la Argentina y lograr la detención de los 2 que faltan y también su condena. Y así dar finalmente esa justicia que se necesitaba para la muerte de Monseñor. Nos vemos la próxima semana. Adiós.